cámaras, ¿cómo funciona? Bueno, se oye bien, ¿no? Sí, muy bien. Primero dar la bienvenida a Carmen Posadas. Es un honor para nosotros tenerla hoy aquí en el Instituto Cervantes, y también nos va a acompañar 2 días en Gotemburgo, en la feria. Creo que, bueno, para ella, que es su primera vez en Suecia, pues también está resultando una ocasión pues bastante extraordinaria y llena de pequeñas sorpresas, además, aquí de la comunidad uruguaya, ¿no? Ayer me lo decía, que le hacía mucha ilusión encontrarse con algunos uruguayos. Digo, seguro que te vas a encontrar con más de un uruguayo mañana en el Cervantes. Bueno, casi la presentación que voy a hacer de Carmen va a ir al hilo también de las preguntas y del diálogo que vayamos manteniendo. He leído en una entrevista que te hicieron en un medio, Carmen, que el primer contacto tuyo con la lectura, no con la lectura, con la literatura, es a través de las historias orales que os contaba vuestra madre y de las lecturas, la Ilíada me parece que decías que hacíais con vuestro padre. Esta doble fuente, por un lado oral y por otra de literatura, digamos, culta, ¿no? Y leída directamente en libro, no contada. ¿Cómo influyó todo eso para luego en tu vida de escritora? Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por venir. Es verdad, Julio, que para mí es muy emocionante estar aquí, primero porque no conocía Suecia. Hoy he tenido oportunidad de dar un paseíto y verlo, y creo que mañana también el viaje a Gotemburgo, pues conoceré otra parte de este país. Y después encontrarme con uruguayos. Nosotros somos tan pocos, somos 3 millones nada más. Yo cada vez que me encuentro con un uruguayo me tiro sus brazos como si fuera un pariente. Que lo seréis seguramente. Y además, bueno, Suecia en un momento complicado del Uruguay le abrió las puertas, y yo creo que todos los uruguayos estamos muy agradecidos a este país en especial, ¿no? O sea que sí quería mencionarlo especialmente. Y tú me preguntabas que cómo empezó todo. Sí, cómo, ¿no? Empezó ¿Cómo todo, empezó sobre todo esa relación con la literatura, ¿no? Tan directa, tan familiar, con la literatura oral, que tiene mucho que ver, sin duda, en la formación de un narrador, oír la oralidad, ¿no? Y luego también esas primeras armas con la literatura culta, ¿no? Que os leía vuestro padre, la Ilíada o la Odisea, ¿no? Bueno, para contestar esta pregunta tengo que hacer un poco de psicoanálisis barato y decir que yo soy el producto de un matrimonio entre montescos y capuletos, porque la familia de mi padre y la familia de mi padre se detestaban, se odiaban de toda la vida. Los Posadas son como muy serios, ese tipo educado a la inglesa, uno nunca se queja, uno no llora, uno no protesta, ese modelo. Y los Mañé eran completamente desparramados y enloquecidos. Y yo tengo esas 2 vertientes en mi carácter, y además que se pelean muchísimo dentro de mi cabeza, no se crean, tengo un gran conflicto entre esas 2 personalidades, pero yo creo que para la literatura me ha venido muy bien. Y también se nota en eso que tú decías, o sea, mi madre era una gran narradora oral y nos contaba unas historias, esas que le gustaba contar historias de miedo, ¿no? Y entonces nosotros vivíamos en el Prado, en una casa como muy misteriosa, porque estaba metida dentro de un enorme parque, y era una casa de las viejas glorias de la familia Posadas, que ya habían pasado, y ahí vivíamos nosotros en los 2 pisos, los 2 primeros pisos, y arriba vivían los fantasmas, y mamá se dedicaba a contarnos historias de fantasmas y hacernos temblar todas las noches. Esa es la parte desparramada de los Mañé. Y después la parte ordenada de los Posadas, nos dedicamos a leer la Ilíada, la Isla del Tesoro, todas esas cosas. Y como siempre ocurre, en un momento dado tuve que elegir bandos, porque te hacían elegir bandos. Y obviamente elegí
el canto de papá. Elemental que dio Freud. Elemental que dio Freud de Gilman de papá. Pero de vez en cuando me sale la rama Mañé. Un fantasma, y yo ¿no? creo que la rama Mañé es en el fondo la culpable que yo me dediqué a escribir. Bueno, y tu primer contacto con la literatura es, como escritora, es la literatura infantil y juvenil, ¿no? Durante 7 u 8 años, lo único que publicas y que al final incluso te es premiada, ¿no? Es la literatura juvenil e infantil. ¿Por qué empezaste por este tipo de literatura? Bueno, porque yo pensé que escribir para niños era más fácil. Es mentira, escribir para niños es muy difícil. Pero como yo en la vida todo lo he hecho al revés. Normalmente la gente primero estudia, luego empieza a trabajar y se casa, ¿no? Ese es el orden. Bueno, yo me empecé casando. Así que con 19 años me casé, tuve mis hijas y cuando ya estaban en el colegio, un momento dado empecé a pensar, bueno, Carmen, ¿qué vas a dedicar el resto de tu vida? ¿Tú te vas a dedicar siempre a ser madre perfecta y esposa ideal y hacer tartas de manzana o te gustaría hacer alguna otra cosa? Y dije que sí, que me gustaría hacer alguna otra cosa, pero como no había ido a la universidad... no habías ido, pero lo habías dejado. Sí, tuve 15 días. Oye, ya te hice universitaria. No creo que me haya dejado ninguna impronta. Y entonces, bueno, como digo, no tenía una educación formal, pues tuve que empezar a ver a qué me podía dedicar. Empecé a leer los anuncios por palabras, estos de los diarios. Y bueno, sabía idiomas, o sea que podía haber sido secretaria, pero yo no quería ser secretaria. Entonces seguí buscando a ver qué había por ahí. Y de repente vi un anuncio que decía: hágase rico plantando champiñones. Y dije, esto sí que puede ser, puede ser, porque yo tengo un jardincito monísimo en mi casa. Voy a contestar este anuncio. Y entonces me mandé dinero, hay que mandar bastante dinero, y me llegó una especie de kit así de grande con todo tipo de implementos para plantar champiñones, con tan mala suerte que yo tengo, en vez de tener lo que llaman los ingleses dedo verde, tengo dedo negro, murieron todos los champiñones, así que tuve que volver a buscar en los anuncios clasificados y de otro anuncio que decía soy escritor argentino y doy clases de literatura creativa. Y dije, pues mira, esto sí podría a lo mejor ser mi camino, porque es verdad que yo no había ido a la universidad, pero siempre había sido una gran lectora, por esto que papá nos introdujo desde muy niños en el mundo de la literatura. Así que fui ahí y había no sé si hay argentinos, ¿hay algún argentino por aquí? Hoy no tenemos argentinos. Qué raro que no tenemos argentinos. Bueno, ahí conocí a Mario Merlino, que realmente fue mi maestro y que además me enseñó que la literatura tiene una parte seria, pero tiene una parte lúdica importante y que también hay que cultivarla, ¿no? Entonces me introdujo en el mundo de la literatura y yo creo que no he contestado tu pregunta, Julio. ¿Por dónde me fui? Yo con los champiñones. Sí, que empezaste, te preguntaba, porque lo has contestado, yo creo que porque empezaste por la literatura infantil y juvenil, ¿no? Ah, claro, porque no me atrevía por eso, que como no había ido a la universidad, entonces pensé que no estaba capacitada para escribir nada más serio, sí, digamos, que la literatura. Además, como papá adoraba la literatura, él siempre decía que después de lo que habían escrito Shakespeare y Cervantes no tenía nada que añadir, que todo lo había dicho ellos maravillosamente, que él jamás se le ocurriría escribir una sola línea. Entonces que la nena dijera que quería ser escritora, pues yo pensé que mi pobre padre le iba a dar un infarto, ¿no? Era como profanar el territorio de papá. Y entonces por eso empecé escribiendo para niños. Y para hacer más psicoanálisis barato, tengo que contar que durante muchísimo tiempo, bueno, me empecé escribiendo para niños, yo siempre le mandaba a papá los libros que escribía, papá no decía nada. ¿Pero no te daba alguna indicación, algún elogio? ¿Era silencio lo que decía? Silencio sepulcral, hasta que por fin escribí una novela que se llama 5 moscas azules, se la mandé temblorosa, y entonces ahí papá me escribió un fax. Él además era profesor de literatura, entre otras muchas cosas. Me mandó un fax diciendo lo mucho que le había gustado, haciendo una especie de estudio sobre la novela.
Bueno, yo después en mi vida he tenido críticas del New York Times, del Washington Post, de Le Monde, es que sea, pero nada en el mundo me ha hecho tanta ilusión como al final ese silencio que se rompió de tu padre, y fue un silencio además elogioso, una ruptura de silencio elogioso. Hemos entrado en la siguiente pregunta. La siguiente pregunta era precisamente ese salto a 5 moscas azules, ¿no? Que es la novela que de alguna forma te sitúa en el primer plano de la narrativa en ese momento, 1995, ¿no? Me parece 90 tengo la fecha aquí, 94 en Bulgaria, 95 la publicación. ¿Cómo es el salto ese a la novela para adultos, ¿no? La novela... Bueno, llegué a la novela con una cantidad de caminos falsos, o sea, empecé escribiendo literatura infantil, tuve suerte porque el primer libro que publiqué me dieron un premio. O sea que, bueno, ya se hizo bien la cosa, a pesar de que papá no me miraba la cara, pero bueno. Y después, como no me atrevía a escribir novela por este complejo que yo tenía, un día estaba, yo en esa época vivía en Londres, y había un médico y un escritor que no son españoles, seguramente lo conocerán, que se llama Juan Antonio Vallejo Nájera, ¿sí? Él en ese momento le habían encargado, en la editorial Planeta le habían encargado que organizara una nueva editorial de no ficción, que él se iba a ocupar de esta editorial, y que se llama Temas de Hoy. Y entonces me llamó y me dijo: oye, Carmen, ¿no se te ocurre algún libro de estos divertidos, como lo que hacen los ingleses, cómo casarse con un millonario, o cómo, yo qué sé, o cómo ser feliz toda la vida, pero hecho en broma, ¿no? Hay un libro que a lo mejor si ustedes son anglófilos lo habrán leído, que se llama How to be an Alien, cómo ser un extranjero. Es un libro muy aparentemente humorístico, pero con una carga sociológica importante. Y entonces yo estaba viviendo en Inglaterra en ese momento, iba a España y lo veía un poquito desde fuera, eran los años 80, el momento que España, que había sido un país muy austero, de repente entra en el mundo del consumismo, y entonces ya no estaba mal visto ser rico, sino que todo el mundo quería tener un BMW muy grande y una casa mejor, etc. Entonces yo le dije a Vallejo Nájera: bueno, si quieres te hago el manual del perfecto arribista. Y entonces me divertí muchísimo escribiendo el manual del perfecto arribista, porque además lo dividí como en 4, y entonces dije: bueno, si ustedes quieren trepar a la alta sociedad, tienen que comportarse así; si quieren entrar en el jet set, se tienen que comportar así; si quieren entrar en eran los socialistas que estaban en el gobierno en ese momento, en los burgueses ilustrados, compórtese así; y si quiere entrar en la movida de Almodóvar, tiene que comportarse de esta manera. Bueno, y el libro tuvo un éxito enorme, pero con tan mala suerte que en ese momento yo empecé a salir con mi segundo marido, y él era el gobernador del Banco de España, una persona bastante conocida, y entre que yo era sudaca, entre que él era 22 años mayor que yo, y que había escrito este libro que se llama El Manual del Perfecto Arribista, la mayor arribista de España. Así que fue un camino falso que yo había tomado para entrar en el mundo de la literatura, camino completamente equivocado. Tuve que volver otra vez a la literatura infantil, y bueno, ahí me mantuve hasta que por fin escribí ese libro que tú has mencionado antes, de 5 moscas azules, y bueno, por suerte fue muy bien. Tuvo una recepción, Manolo Vázquez Montalbán, ¿no? Habló maravillas de él. Sí. Entraste además en la gran literatura, no en una literatura, por así decirlo, de consumo, sino en una literatura reconocida de calidad, ¿no? Entraste por esa puerta. Ya, sí, ¿no? yo le estoy muy agradecida a Vázquez Montalbán, porque cambió por completo la percepción que la gente tenía de mí. O sea, de esa loca que escribió el Manual del Perfecto Arribista a, pues mira, resulta que la niña no escribe mal del todo y esta novela está muy bien. Ese cambio de percepción se lo debo a Vázquez Montalbán. Bueno, luego empieza una carrera
ascendente, llena de publicaciones. Tienes en total más de 40 libros publicados. No sé si tú yo los he sumado, no sé si tú llevas la cuenta. No llevo la cuenta, pero sí, más o menos montón, 40 me dan a mí, ¿no? Que ya está bien, ¿no? Salen bastante, ¿no? Después de 5 moscas azules, nada es lo que parece una colección de cuentos, ¿no? De relatos, que también es un género en el que has practicado bastante, ¿no? Y luego llega en 1998, pues uno de los reconocimientos máximos que has tenido en tu carrera, el Premio Planeta por Pequeñas Infamias, ¿no? ¿Cómo es de repente te conviertes en Premio Planeta? ¿Cómo lo asumes? ¿Qué es lo que supone para una escritora que ya tiene una gran trayectoria? Hemos visto ensayo, literatura infantil, la novela de las 5 moscas azules, el libro de relatos, pero esta consagración, ¿cómo te viene? ¿Tú cómo respondes ante ellas? ¿Qué supone en tu carrera? Bueno, sí, hay como un antes y un después del Premio Planeta. Yo antes del Planeta estaba traducida a 4 o 5 idiomas, ahora estoy traducida a 24, y eso se lo debo al premio. Lo que pasa es que, curiosamente, una cosa es ganar el Premio Planeta y otra sobrevivir a él. Porque si ustedes se fijan, ha habido gente que ha ganado el Premio Planeta y ha sido fulgor y muerte, o sea, han tenido ese momento estelar. Creo que pasa lo mismo con el Oscar, me han dicho. O sea, todas las actrices que ganan el Oscar o no encuentran trabajo, o se divorcian, o les pasa. Bueno, lo del Premio Planeta no es tan terrible, pero sí es verdad que hay como un momento de desconcierto. Yo me acuerdo que cuando acababa de ganar el Premio Planeta me encontré con Martín Montalbán y entonces me preguntó, bueno, Carmen, ¿qué vas a escribir ahora a continuación? ¿Qué vas a hacer? Y dije, no tengo ni idea. Me dijo, bueno, pues mira, escribas lo que escribas, el próximo libro dalo por muerto. Digo, ¿pero por qué? ¿Por qué dices eso? Dice, no, porque después del Premio Planeta hay como una especie de venganza tanto del lector como de los críticos. Porque no sé si ustedes saben que el Premio Planeta es, después del Premio Nobel, el premio de mayor dotación del mundo. Son 600.000 euros de premio, es muchísimo dinero. Y entonces, es verdad que se produce ese fenómeno. Y entonces yo le digo a Martín Montalbán, pero bueno, ¿qué me estás contando? ¿A ti te pasó? Y me dijo, sí, yo después del Premio Planeta tardé como 3 o 4 libros en remontar. Entonces yo dije, qué barbaridad, con el que me ha costado llegar hasta aquí. A la vuelta a la casilla 1, ¿no? ¡Qué horror! ¿Qué puedo hacer yo para salir de este problema? Entonces empecé a pensar y dije, bueno, si en vez de escribir una novela, escribo una biografía, entonces a lo mejor esa mirada tan severa se va a dividir entre el personaje biografiado y yo, y ya no me van a juzgar tan duramente. Entonces empecé a buscar a ver qué personaje se me ocurría. Y en aquella época, estamos hablando, no sé, hace ya bastante tiempo, no sé si ustedes se acuerdan que en España había como unos calendarios que en cada hojita había como una historia. Y entonces, unas veces había como un cuentito, otras veces había la historia de un personaje o lo que sea. Y yo de repente, en ese calendario, me topé con la Belle Otero. La Belle Otero era una especie de diosa del cabaret, no sé cuánto, en París, y que además había tenido una vida muy pintoresca porque ella era de un pueblo diminuto de Valga, que además tuvo que irse de ahí de una manera muy terrible porque cuando tenía 12 años la violaron, y como ocurría en aquella época, el pueblo entero la acusó de ir provocando a los hombres. O sea, encima que te violan era como su culpa por haber sido violada. Esa niña además la habían violado de una manera tan terrible que estuvo 6 meses en el hospital, la tuvieron que vaciar, o sea, una historia muy tremenda, pero ella al cabo de 5 años era la reina de París, hasta tal punto que fue amante de 5 reyes, la llamaban la sirena de los suicidios porque los hombres se mataban por sus amores, llegó a ser una de las mujeres más ricas del mundo y un buen día desapareció. Eso es lo que ponía mi calendario. Digo, qué barbaridad. Desapareció con 47 años y murió a los 97. Dije, ¿qué hizo esta mujer durante todo ese tiempo? Según el calendario, ella había desaparecido para que nadie la viera envejecer. Y yo en esa época tenía exactamente esa misma edad.
tenía como 45 por ahí, y siempre me había preocupado mucho cómo se asume el paso del tiempo, cómo se va haciendo uno mayor, etc. Yo me acuerdo que cuando era niña decía que me quería morir a los 30, me parecía que nada muy interesante podía pasar después de esa edad. Luego lo he ido retrasando un poco, pero siempre me ha preocupado el paso del tiempo, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues mira, quizá voy a seguir los pasos de la Bella de Otero y a ver qué hizo durante todo ese tiempo. Después descubrí que no es que se hubiera ocultado para que nadie la viera envejecer, sino que era ludópata y se timbió en los casinos todo el dinero que había ganado, que eran verdaderas fortunas, pero era una mujer muy interesante porque tenía unas partes muy frívolas, pero también era una mujer muy inteligente. Entonces a mí me encantan esos personajes de claroscuros y durante 2 años me dediqué a seguir los pasos de la Bella de Otero, y cuando el libro salió tuvo mucho éxito y sobreviví a la maldición del planeta. A la maldición del planeta. Vamos a pasar de lo que es más o menos la descripción de la literatura a los temas que conforman la literatura. Porque la obra siguiente, más o menos, que publicas es El síndrome de Rebeca, guía para conjurar fantasmas. Y quiero que, aunque muchos lo sabrán, quiero que nos expliques qué es el síndrome de Rebeca, porque yo creo que además tú lo centras quizá en las mujeres, por eso Rebeca, ¿no? Rebeca es la protagonista del film del mismo título, ¿no? Y de la novela de esa es la... pero yo creo que el síndrome de Rebeca para los hombres tendría que temer. ¿Cómo podría ser? Porque existe. Sí. Pero ¿cómo lo llaman? Rebeca, igual que las mujeres. Pero voy a contar lo que es. Sí, por eso te digo, pero a los hombres puede que les pase también y queremos tener también unos recursos para exacto, para decir, ¿no? pues tengo el síndrome de, ¿no? Necesitamos. En realidad este libro lo escribí antes del Premio Planeta. Está escrito en el año 88 y pertenece a la misma colección en la que salió el Manual del Perfecto Arribista. O sea, que eran unos ensayos humorísticos, pero al mismo tiempo que también se puede reflexionar sobre esto, ¿no? Está escrito en el año 88, justo en el momento que yo conocí a mi segundo marido, y entonces yo miraba a mi alrededor y me fijaba cómo se iban emparejando las personas que se separaban, y me llamaba mucho la atención que había como 2 modelos. Había o bien los que buscaban una persona que era exactamente igual a su pareja anterior, o bien los que buscaban exactamente lo contrario. Y bueno, para ponerlo en los casos actuales, hay gente, por ejemplo, que en general los hombres, por eso los hombres sufrís igual, el síndrome de Rebeca, te aviso, que muchas veces buscan repetir el mismo modelo. Si ustedes se fijan, las 2 mujeres de Sarkozy se parecen muchísimo. La antigua mujer de Sarkozy y Carla Bruni se parecen mucho. O después las novias de Leonardo DiCaprio son todas clónicas, son todas rubias, altas, flacas, no sé cuánto. Hay muchos hombres que buscan siempre el mismo tipo de mujer. Y después está el que busca exactamente lo contrario, que era mi caso. Por eso yo me estudié a mí misma y me di cuenta que tenía el síndrome de Rebeca. ¿En qué consiste? Consiste en que yo me había casado por primera vez con el más rubio, con el más alto, con el que mejor jugaba al golf, con el que corría en coches, y aquello fue una catástrofe cósmica. Y entonces yo dije, no, esto se acabó. Entonces me casé con un señor mucho mayor que yo, muy serio, que no le gustaba nada los coches, y cuando la gente me miraba me decía, pero ¿cómo te has casado con este señor tan serio, con esta cara tan aburrida? Y dije, si conocieras a mi primer marido lo comprenderías todo. ¿Qué es entonces el síndrome de Rebeca? Le voy a explicar. Lo llamé así porque, si ustedes se acuerdan, en la novela de Daphne du Maurier,
cuenta la historia de una chica muy apocada que se va, que es señorita de compañía de una anciana, y está en Monte Carlo y conoce a este maravilloso hombre, Mr. de Winter, que contra todo pronóstico, y ella se queda asombradísima, le pide matrimonio y la lleva a esta casa extraordinaria llamada Manderley, en la que empieza a vivir a la sombra de la primera mujer de Winter, esta maravillosa Rebeca, que era guapísima, y todo el mundo hablaba de Rebeca, y como Rebeca ponía la mesa, y como Rebeca la regaba las flores, y cómo se vestía Rebeca, y esta pobre vivía a la sombra de aquella Rebeca pesadísima, ¿no? Entonces, entonces yo acuñé este término que es cómo influye en la vida de las personas el fantasma de un amor anterior. Cuando uno ha tenido un marido, de alguna manera deja algún tipo yo qué sé, de problema psicológico por el cual a la hora de volvernos a enamorar influye, ¿no? Y entonces estoy muy orgulloso porque si uno busca en internet síndrome de Rebeca, ha quedado acuñado como un término de psicología. O sea que aquí donde me ven, yo he acuñado un término de psicología. Contra todo pronóstico, yo nunca lo pensé, pero es así. No me has dicho, ¿en qué obra entonces, o en qué, esto es un juego, si no quieres, no seguimos, ¿en qué obra o en qué película se daría el caso contrario, que fuese el hombre el agobiado, ¿no? O sea, que hubiese un fantasma masculino y el que se ha casado en segundas nupcias con esa mujer se sintiera agobiado por él, para que hubiese el síndrome de... No, pero yo lo que decía es que tanto hombres como mujeres tienen el fantasma de ese amor anterior, y a la hora de enamorarse, claro, o bien buscan una persona igual a la que tenían, o bien buscan exactamente lo contrario, sean hombres o sean mujeres. Pero los celos esos que tiene que sentir el nuevo, por así decirlo, lo siente tanto si es hombre como si es mujer. Sí, es sí, todos los, tanto hombres y mujeres tienen decirlo a Rebeca. Bueno, otras facetas, luego seguimos hablando de algunos libros más, otras facetas. El mundo del periodismo, que también desde muy jovencita te dedicaste a él, y el mundo de la televisión, el mundo de los medios en general. ¿Cómo entran en tu vida? Bueno, la televisión solo tuve una experiencia muy cortita. Pero luego has frecuentado los platos. Bueno, sí, pero como entrevistada, no como tertuliana. Ahora se lleva mucho en España, juntan a distintas personalidades y todo el mundo opina, pero... Y se gritan todos. Sí, pero yo siempre he tenido que declinar ese ofrecimiento porque yo no me va nada. Aquí donde me ven, yo soy de una timidez bloqueante. Yo soy ese tipo de persona que cuando... Ahora he aprendido unos trucos, pero en fin, de todas maneras esto no se cura nunca, ¿eh? La timidez es una enfermedad crónica, en serio. Y entonces yo era ese tipo de persona que la miraban y se tiraba encima la Coca-Cola y tartamudeaba y cosas por el estilo. Pero he aprendido unos trucos para que no se note. Pero lo que no soy capaz es de estar en una tertulia y dar mi opinión si hay otras personas delante. Si hay otras personas delante, yo me callo como una ostra. Así que no puedo participar en tertulias. Pero sí estoy muy contenta de poder opinar en prensa. Colaboro con una revista que se llama el XL Semanal, que se distribuye en España con más de 40 periódicos distintos, o sea que es la publicación en lengua española de mayor difusión, son 2 millones y pico de lectores. Y entonces todas las semanas tengo una columna que se llama Pequeñas Infamias, en recuerdo de la novela con el que gané el Premio Planeta, y me dedico a hablar de cosas que me llaman la atención, yo que sé, de problemas de la mujer, pero tal vez me meto yo qué sé, con la televisión o con internet, un poco los comentarios que cualquier persona se le ocurre sobre el mundo tan loco que vivimos. Por uno de esos artículos te han dado el premio de periodismo iberoamericano por un artículo que se titula Soñar en español. A nosotros como cervantinos nos atañe muchísimo, tanto el título como el contenido, ¿no? Hablas del momento
excepcional, ¿no?, que atraviesa el español, de su crecimiento en Estados Unidos. Es un artículo breve y estupendo, ¿no?, de la mejor embajadora, ¿no?, que puede hacer de nuestro idioma, ¿no?, es las cosas que cuentas en ese... Es un premio que le debo a Trump. Sí, porque yo escribí, bueno, cuando Trump estaba en campaña y él decía que lo primero que haría cuando llegara a la Casa Blanca iba a ser suprimir la página de internet en español y que iban a hacer un muro y todo ese tipo de cosas. Entonces yo de repente me topé con una frase de Carlos V que me pareció muy bonita. A ver si me acuerdo, porque tengo una memoria un poco catastrófica. Carlos V decía: yo hablo italiano con los embajadores, francés con las mujeres, hablo en inglés con los caballos, alemán con los caballos. ¿Y inglés con quién hablaba? No, inglés me parece que necesita español italiano. Con Dios, ¿no? Español exacto, con Dios. y hablo español con Dios. Y luego añadía, y también sueño en español. Y a mí me pareció muy bonito esta cosa de soñar en español. Y yo, un poco el tema del artículo era decir que el señor Trump podía levantar los muros que quisiera y que podía suprimir la página web en español de la Casa Blanca, pero él no se daba cuenta de que en este momento hay 50 millones de hispanoparlantes en Estados Unidos. Segundo país. El segundo país, exacto, después de México. Y que toda esa gente sueña en español. Y por eso se llamaba Soñar en Español. Y entonces, bueno, lo escribí como antes de que eligieran a Trump, y lo presenté al concurso de la agencia EFE, el rey Felipe V, el sexto, perdón, el premio, y dio la buena suerte una vez más que se falló el día en que Trump dijo que iba a cerrar esa famosa página a ver no sé cuánto, y se ve que el jurado estaba muy sensible con ese tema y me dio el premio. Bueno, vamos a dar pequeños saltos porque tampoco quiero monopolizarte, quiero también que luego nuestro público te pregunte, ¿no? Seguramente tendréis preguntas y vamos a ver, te voy a hacer un par de ellas más y pasamos al público. Una es, bueno, después de La Bella Otero se sucede El Buen Sirviente de 2003, La Cinta Roja 2008, Invitación a un asesinato 2010, El Testigo Invisible 2013. Entras, por lo que te quería preguntar, en la novela histórica, entras con La hija de Cayetana, entras de lleno en la novela histórica, que también habías tratado antes, pero ahí entras, por decirlo así, en una de las corrientes dominantes, ¿no?, de la literatura actual, que es la novela histórica, ¿no? Bastante de lo que antes se exponía en otro tipo de géneros narrativos ahora se hace desde la novela histórica. ¿Cómo te enfrentas a la novela histórica? Bueno, yo cambio mucho de género, o sea que escribo una biografía, después escribo un ensayo, después escribo para niños, y la novela histórica, por lo menos en España, tiene mala fama porque es verdad que hay mucha mala novela histórica. No sé si pasa aquí también, en Suecia también. Mucha mala, hay mucha ¿sí? mala. Pero el reto es escribir una novela que por un lado sea entretenida, pero por otro lado que tenga una cierta calidad, y después también que sea fiel a la historia, ¿no? Realmente cuando uno pone novela en la tapa de un libro, no tiene por qué ser fiel a la historia, y hay casos muy notables, no sé, Alejandro Dumas, por ejemplo, en Los Tres Mosqueteros se inventa el personaje de Richelieu. Piensa que Richelieu es un tipo trabiliario, un asesino, se lo pinta de una manera brutal, que encima es lo que ha quedado para la historia. Nosotros pensamos en Richelieu, nos imaginamos el Richelieu de Alejandro Dumas. Richelieu no era así, pero la literatura es tan poderosa que puede reinventar la historia.
Y como digo, es perfectamente lícito inventarse lo que uno quiera cuando pone novela en la tapa de un libro. Sin embargo, yo como lectora siempre me pregunto, ¿qué será verdad que se está inventando el autor? Y como no me gusta que me cuenten cuentos chinos, yo tampoco los cuento. Así que todo lo que se cuenta en mis novelas, tanto en La cinta roja como en La hija de Cayetana o La bellotera, que es estrictamente una biografía, pero también es una novela histórica, o otra que tengo que se llama El testigo invisible, que es sobre los Romanov y Rasputín y todo eso. Todo lo que se cuenta ahí es rigurosamente cierto, porque ahora le voy a dar un truco que yo lo aprendí. No sé si alguno de ustedes tiene interés en convertirse en escritor, les voy a dar un truco para escribir novela histórica. Yo se lo he copiado a James Boswell. James Boswell está considerado en el mundo anglosajón el autor de la biografía más canónica, la mejor biografía que se ha escrito nunca, la biografía de Samuel Johnson. Es bueno, un referente en el mundo de la literatura. Y decía Boswell que si uno va a escribir novela histórica tiene que prestar tanta atención a la historia con mayúscula como a lo que los franceses llaman la petite histoire, que son todas las anécdotas, todas las curiosidades. Y decía Boswell que si, por ejemplo, uno va a hablar de Julio César, es muy importante decir que era calvo, por eso le gustaba tanto la corona de laureles y conquistó el mundo. Así que tú desde lo pequeño, desde lo anecdótico, puedes retratar muy bien una sociedad. Y este truco yo se lo he copiado a Boswell, y toda la novela, pues, por ejemplo, esta de La hija de Cayetana, hablo de esas anécdotas curiosas que a lo mejor pueden parecer intrascendentes, pero que ayudan a retratar una sociedad. Por ejemplo, en La hija de Cayetana yo explico cómo se inventó el sándwich. Ustedes saben cómo se inventó el sándwich, ¿no? ¿No? Bueno, cómo se inventó el sándwich dice muchísimo de cómo era el siglo XVIII. Es una anécdota divertida, pero que de alguna manera hace reflexionar. El siglo XVIII, como ustedes saben, es el final de la edad moderna y el comienzo de la edad contemporánea, ¿no? Eso es lo que marca la Revolución Francesa. Se acaba una sociedad tal como se conocía, la sociedad jerárquica, la aristocracia, etcétera, etcétera, irrumpe la burguesía y se ponen los cimientos para la sociedad tal como la conocemos en este momento. Y por supuesto era una época muy, muy decadente. Todos habrán oído hablar de María Antonieta jugando a pastorcitas mientras la gente no tenía que comer, etcétera, etcétera. Y otra de las cosas que denotaban la decadencia de esta clase social es el amor por el juego. En aquella época, sobre todo, se jugaba a un juego que se llama el whist, que es el precursor del bridge, y las partidas de whist empezaban un lunes y la gente seguía jugando al bridge, al whist el jueves, o sea que estaban dándole al naipe frenéticamente durante días y días y días. Y María Antonieta jugaba al whist, y todos los intelectuales que ustedes se pueden imaginar jugaban, perdón, intelectuales no aristócratas, jugaban al whist. Y en Inglaterra había un crápula que se llamaba Lord Sandwich. Y Lord Sandwich, cuando iba ganando, no quería levantarse de la mesa por razones obvias, y cuando iba perdiendo tampoco quería levantarse de la mesa. Así que un día le dijo a su criado que abriera así un pan y le pusiera un trozo de roast beef, y por eso el sándwich se llama sándwich, en honor a este señor que se inventó para no levantarse jamás de la mesa de juego. Bueno, y una última pregunta, Carmen, que no quiere ser maligna, pero creo que... ¿Cómo te has sentido tratada por el establishment literario y por la crítica en general? ¿No crees que has tenido que demostrar mucho más que otros para obtener un reconocimiento merecido? Bueno, algunas veces ha sido por errores míos, como cuando escribí el manual del perfecto revista, y otros he sido un poco víctima de lo que yo llamo el piropo terrorista. Ustedes no saben lo que es el piropo terrorista porque me lo he inventado yo y de momento no se ha hecho famoso como el síndrome de Rebeca, pero seguro que alguna de ustedes lo habrá sufrido. Y para no ponerlo en un ejemplo de mi caso, les voy a contar
un ejemplo más o menos histórico de piropo terrorista. Josep Pla, que era un gran escritor catalán, como ustedes saben, un día se le acercó Montserrat Roig, que era también una gran escritora catalana, y le dijo: ay maestro, me gustaría que usted me diera algunos consejos porque yo estoy empezando a escribir. Y Josep Pla la miró y le dijo: señorita, ¿y usted con esas piernas tan bonitas que tiene, por qué quiere dedicarse a la literatura? Eso es lo que yo llamo el piropo terrorista. Así que te adulan algún rasgo físico para restarte méritos intelectuales. Seguro que ustedes lo han sufrido alguna vez. Así que yo he sufrido mucho el piropo terrorista, pero la verdad es que no me importó, porque yo siempre pensaba que si yo perseveraba y si lo que hacía tenía algún valor, tarde o temprano me lo iban a reconocer. Y bueno, pues llevo 30 años escribiendo, así que me ha costado un poquito, pero aquí estoy. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, gracias sobre todo por la generosidad de tus respuestas, porque cada una ha sido un pequeño relato, ¿no? Cada respuesta, ¿no? Tienes una estupenda capacidad comunicativa. Mi nombre es Carlos Estefanía, del programa La Tertulia Estocolmo de Radio Botkyrka. Tengo dos preguntas para ti. La primera, tú te has definido como postfeminista. Me gustaría que explicaras ese concepto y si esa visión tuya se refleja en tus obras literarias, ¿no? Y lo segundo es que quisiera que ahondaras un poco más en este taller de creación literaria que tú conduces. ¿Hasta qué punto está el fantasma de tu mentor argentino ahí? ¿Hasta qué punto está lo que tú has aprendido, lo que tú necesitabas en ese taller, ¿no? ¿Y cuál es tu concepto a la hora de formar a un escritor? Muchas gracias. Y te contesto la primera y después vuelvo a la... Claro. ¿Sí? Con esa memoria de chanquete no me acuerdo cuál es la... Empezamos con el postfeminismo sí, y si está en tu literatura. Perdón. Bueno, a ver, ¿a qué llamo yo postfeminismo? Yo creo que sigue existiendo muchas batallas que todavía tenemos que ganar las mujeres. En el primer mundo hemos avanzado, sin embargo en el tercer mundo todavía sigue existiendo. Creo que ayer, no sé si ustedes vieron, por primera vez permitieron en Arabia Saudita que las mujeres puedan conducir. Es impresionante, ¿eh? Que todavía estemos en esas. O sea que quedan muchísimas batallas por ganar y mucho que conseguir. Pero yo creo que hay algunas mujeres que están equivocando la táctica y que de vez en cuando, por utilizar la corrección política, están llegando a causas verdaderamente grotescas. Les pongo un ejemplo de algo que ocurrió en España hace unos meses. La Universidad de Granada decidió que ellos iban a cambiar el nombre a los meses y que a partir de ahora enero iba a ser enera, y febrero iba a ser febrera, y marzo iba a ser marza. Entonces, claro, cuando se intenta ganar la batalla del feminismo con ideas completamente grotescas como esta, y hay muchas otras. Sí. Otra, les cuento, por ejemplo, un amigo mío que fue ministro de Cultura, y entonces él es gallego y fue a la Diputación de Galicia, no sé qué sitio, y entonces lo recibió una señora que se llama César, y diría: hola César, ¿estás contenta de estar aquí? Y él pensó que, bueno, se había oído mal, pero luego se dio cuenta que esta señora le hablaba todo el tiempo en femenino. Entonces, claro, cuando al final convertimos la causa femenina en algo grotesco, lo que se consigue es el efecto contrario. Yo escribí un artículo que lo titulé por favor no me eche una mano que me le echa al cuello. Y es exactamente eso lo que yo quería decir. O sea, realmente no intenten ganar esta batalla convirtiéndolo en algo grotesco y algo estúpido, porque va en contra de lo que nosotras las mujeres estamos intentando ganar. Por eso digo que no soy feminista, no me identifico para nada con estas feministas furibundas, sino que soy postfeminista, eso es lo que quería decir.
Lo otro era después, tu taller. ajá, Sí, sí. el fantasma de ese mentor argentino que tú tuviste está ahí, y además lo que aporta, lo que has aprendido y que le da tu concepto de cómo se forma a un escritor. Sí, yo le estoy muy agradecida a Mario Merlino. Lamentablemente él ha muerto, pero ha sido un gran, gran maestro y he aprendido mucho de él y lo he puesto en práctica porque yo ahora tengo con mi hermano un taller de escritura por internet. Es una de las cosas de las que estoy más orgullosa en mi vida. Hemos tenido ya más de 5.000 alumnos, muchos de ellos con libro publicado, que han conseguido su sueño de convertirse en escritores. Y entonces cuando nosotros empezamos a elaborar este taller, bueno, lo primero que hice fue inscribirme en varios talleres, por ejemplo en Estados Unidos hay varios talleres online, o en Francia, y a ver cómo lo hacían y qué contaban. Entonces me di cuenta de que los escritores son como los cocineros, nunca te dan la receta completa. Y cuando un escritor te cuenta cómo escribe, yo que soy del gremio no entiendo nada, porque cuentan unas cosas esotéricas y hablan de las musas y de no sé qué, y como si aquello fuera un don divino que cayera del cielo, que ellos están tocados por la mano de Dios, y una cosa extraordinaria. Y entonces yo dije, bueno, en nuestro taller yo voy a hacer una traición al gremio de los escritores y voy a contar la receta. Y voy a contar la receta que básicamente es que la literatura tiene una parte de talento innegable, que esa se tiene o no se tiene. Es como, no sé, la ilusión de mi vida, y lo digo en serio, hubiera sido ser cantante de ópera, pero canto como una rana, o sea que no tengo ni una oportunidad. Pero si uno tiene un pequeño talento, sobre eso se puede construir, porque todas las artes tienen una parte de talento y tienen otra parte de oficio. El oficio sí se puede aprender. Y es entonces lo que nosotros enseñamos en el taller. No solamente mi receta, sino la receta de Oscar Wilde, la receta de Dickens, la receta de Faulkner, para que más o menos todo el mundo busque su camino y su propia receta, ¿no? Porque al final lo que tienes que aprender en un taller, o cualquiera que quiera dedicarse a ser escritor, es buscar la propia voz. Eso es lo que diferencia a un gran escritor de un escritor mediocre. Un gran escritor siempre tiene una voz propia, y los mediocres, bueno, son un poco cacatúas. Muchas gracias por todo lo que ha dicho hasta ahora. Yo no soy uruguaya, tampoco soy española, soy sueca, pero soy doctora en literatura española aquí en Estocolmo y me llamo Ingrid. Mire, por lo que yo he visto, he leído, he oído también en internet, usted es una señora, es una persona creyente, cristiana, y yo también lo soy. Entonces me gustaría saber, aparte de lo obvio que es lo humorístico, ¿cómo trasluce esta visión del mundo, esta visión de la vida cristiana en sus libros? Bueno, es verdad que yo soy creyente, y además es verdad que he pasado por todas las fases habidas y por haber. Porque para mí la faceta espiritual es algo muy importante, pero al mismo tiempo soy una persona muy inquieta, y soy una persona que me cuestiono permanentemente, con lo cual he perdido la fe 4 o 5 veces y he tenido la suerte de recuperarla, y ahora la estoy medio recuperando por 4ª o 5ª vez, pero todo el tiempo tengo que hacer un esfuerzo muy grande para no perder esa luz que para mí es tan importante, porque yo creo que las personas que tenemos fe tenemos una enorme suerte, porque yo jamás, bueno, cuando me encuentro en la noche oscura, ¿no? Lo que llamaba Santa Teresa la noche oscura, que me da unas rachas largas, pero en fin, cuando no estoy en la noche oscura no me siento sola. O sea, yo creo que el gran drama del ser humano es que nacemos solos, morimos solos, y toda la vida es una búsqueda para tratar de suplir esa soledad enorme en la que nosotros nos encontramos, ¿no? Eso es lo que es la vida. Y la gente que tenemos fe,
no nos sentimos solos. ¿Y cómo eso se traduce en mi obra? Pues yo nunca he querido hacer de mi fe bandera, porque pienso que bueno, que uno, el punto de partida de la literatura nunca tiene que ser una causa por muy noble que sea. O sea, no puedes decir, como soy muy feminista, voy a escribir una novela para defender el punto de vista de las mujeres. O sea, no es así que va la cosa, sino es al revés, sino a través de lo que tú escribes se trasluce tus creencias, pero no hago bandera de eso, ¿no? Con lo cual hay mucha gente que dice, pero bueno, no debe ser tan creyente, porque aquí no veo ningún cura, ninguna monja. Digo, no, ni los vas a ver, porque no es el tipo de literatura que a mí me interesa. Pero sí me interesa que la gente reflexione y que mire hacia adentro, porque si mira hacia adentro, sí ahí es donde va a encontrar esa luz que para mí es tan importante. Carmen, ya que has hablado un poco de cómo, hemos hablado un poco de feminismo, ¿no? Hemos hablado un poquito del tema. Yo siento que cuando hablo con la gente, con hombres, y hablan de las cosas que leen, el 95% de lo que leen está escrito por hombres. Es mi sensación, no sé si estaré en lo cierto o no, pero es mi sensación. Entonces quería saber un poco tu impresión y si eso es así, cómo se puede un poco luchar contra eso, contra ese prejuicio inconsciente, porque no creo que lo hagan conscientemente. Sí, yo también creo que lo hacen inconscientemente. Yo creo que está cambiando, te voy a decir por qué. Yo me fijo mucho lo que pasa cuando voy a la Feria del Libro a firmar. Da igual aquí, que en Madrid o que no sé dónde. Hace unos años se acercaban, bueno, el 90% de personas que se acercaban eran mujeres, pero cuando se acercaba algún hombre, yo le decía, ay, es para usted. Y dice, no, es para regalar a mi tía, a mi prima. No, claro, para ellos. Ahora, por fin, parece que sí que nos leen, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo contigo que no es una cosa consciente. O sea, ellos lo hacen de forma inconsciente y que además está tan arraigado que te voy a contar otro caso muy curioso. Yo tengo un librito para niños que se llama Dorilda. Y Dorilda es la historia de un chico, se llama Dorilda, pero de la historia de un chico que en el desván de su casa abre un baúl y se encuentra con una fantasmita del siglo XII que le hace la vida amarga, que le complica la existencia, y se llama Dorilda, pero a pesar de eso el protagonista es el chico que se llama Pancho. Bueno, pues el libro salió llamándose Dorilda y vendía poquísimos ejemplares. Le tuvimos que cambiar el nombre para que se llamara Dorilda y Pancho, porque los chicos no te leían un libro que se llamara Dorilda. Así que esto viene de muy atrás. Y yo creo que, aparte de que los hombres están haciendo un esfuerzo, los niños, por alguna razón que debe ser bastante atávica, no les interesan los cuentos de chicas. Me temo, ¿eh? Sí, Carmen, primero una pregunta. Cuando tú hacías mención a esa casona, tú hacías referencia a la casona del parque. Claro. Exacto, donde te Sí. criaste. Ok, Sí, sí, la conozco. No, pero una reflexión, porque cuando hablamos de fe, de creencia y de todo eso, digo, yo no tiene nada que ver muchas veces con espiritualidad, pero es creer en un objetivo, creer en algo. Ahora, yo lo asocio un poco con la idiosincrasia de los uruguayos, y la asocio en el sentido de que nosotros, y esto es como una información también, el Uruguay se independizó de la Iglesia Católica hace muchísimos años, a raíz de un conflicto entre la curia y el gobierno. Y bueno, y el gobierno, el presidente de aquel momento dijo, bueno, está, punto. Y nosotros tenemos variedad, muchas religiones, muchas creencias en Uruguay.
y hay una compatibilidad, hay una integración religiosa, digo, en la comunidad. Nosotros, digo, por supuesto que muchas veces decimos, ¿y con qué se sale? Pero, y sabemos a qué apuntamos. Sí, pero sin duda que yo creo que la integración nuestra es diferente. Es muy diferente a la que yo veo de otros países, e incluso me atrevería a decir de España. Pero me entró esta reflexión, ¿no? Partiendo de que somos uruguayos. Era eso. Sí, no, yo creo que el Uruguay es un ejemplo en eso. Yo tengo un amigo que es diplomático y que además él es muy afrancesado y lo mandaron de embajador a Uruguay, y su reflexión era esa, dice, yo jamás he conocido un país tan laico como el Uruguay. Y cuando digo laico quiero decir respetuoso con las creencias de cada uno. Para que ustedes se hagan la idea, es tan laico que en Uruguay la Navidad no se llama Navidad y Semana Santa no se llama Semana Santa. O sea, Navidad se llama la fiesta de la familia y Semana Santa se llama la semana de turismo. Hasta ese punto se borró oficialmente, ¿eh? Y sin embargo, eso ha creado un respeto, que cada uno puede tener la creencia que quiera y que nadie se mete en la vida del prójimo. Y tampoco hay, bueno, no sé, por ejemplo, en España hay un gran debate sobre si hay que dar religión en los colegios o no religión en los colegios. Bueno, en Uruguay jamás se ha dado religión en los colegios y el que quería llevaba a su niño a la parroquia y hacía la primera comunión y no había ningún problema, ¿no? Es cierto que España es un país en que la religión ha tenido un peso tan enorme que es muy difícil desprogramar ese peso, ¿no? Y sigue causando muchos conflictos. Pero como nosotros somos un país chiquitito de 3 millones de habitantes, aquí las uruguayas nos vamos a colgar una medalla diciendo que Uruguay es un país tan respetuoso y tan tolerante como sí. ¿Alguna pregunta más? Pues, Rafael, Ahí. no sé cómo formular la pregunta, pero bueno, la formulo como puede estar. Es un poco, algunos escritores dicen un poco, o cuentan qué línea han llevado históricamente, o por qué fases han ido pasando. Eso es un poquito la pregunta. Pero luego, pensando en la última fase de uno de mis escritores favoritos, que es la parte más comprometida, a lo mejor, en su caso, si hay algún componente sociológico o filosófico, una batalla que en tus obras últimas o en las primeras, da igual, en tu línea de escritora de todas formas. Bueno, yo siempre he intentado, me han interesado dos puntos, dos enfoques, digamos, para hacer mi literatura. Esto es una conclusión a la que yo llego a posteriori, porque no es que yo dijera voy a poner estos ingredientes en mi literatura, pero sí hay 2 o 3 cosas que son comunes a todo lo que yo escribo. A mí siempre me ha divertido mucho hacer una sátira de la sociedad. A lo mejor porque yo era esa niña tan tímida que antes explicaba, que cuando la gente me miraba tartamudeaba y no sabía hablar, y por supuesto siempre estaba callada en todos lados. He sido una persona extraordinariamente observadora. Y además tengo otra ventaja, que siempre he sido una extranjera en todos lados. Y entonces los extranjeros son capaces de ver cosas que no ven las personas del lugar. Por eso tienen tanta fama los libros de viajeros, ¿no? Los libros de viajeros son extraordinarios porque tú dices, qué barbaridad, pues si nunca me había dado cuenta, yo qué sé, que los españoles son así o asado. Te lo tiene que decir un extranjero, que lo ve con ojos ajenos, con ojos... y yo siempre he tenido esa visión. Entonces, a lo mejor porque era muy muda y porque siempre he sido una extranjera, me he reído mucho de lo que veo a mi alrededor y de las bobadas que hace la gente y de las tonterías de la sociedad y de la alta sociedad, ya ni te cuento.
Y después, otra cosa que me ha interesado mucho es hacer un retrato psicológico de los personajes. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Cómo se abstrae uno de las influencias externas? ¿Cómo se comportan los hombres? ¿Cómo se comportan las mujeres? ¿Cómo se comportan los niños? A mí me encanta poner personajes infantiles en mis novelas y desde luego nunca son buenos, porque nosotros hoy día tenemos una idea muy Walt Disney de los niños, pero a poco que uno recuerde el colegio, los niños son crueles, los niños pueden ser terribles, ¿no? Entonces es otra reflexión que me había hecho. Y yo creo que esas son dos constantes en todo lo que yo escribo, que puede ser un libro de ensayo, puede ser una novela histórica, puede ser un thriller, puede ser cualquier cosa, pero están esos dos ingredientes. Y después el tercer ingrediente fundamental es el humor. Todo lo que yo escribo tiene sentido del humor porque, como decía Evelyn Waugh, la única manera de hablar de las cosas serias es hacerlo en broma. Hola Carmen, aprovechando y retomando un poco lo que acabas de decir, eres multifacética, has escrito cantidad de géneros y yo he escuchado de varios escritores que el género que presenta más dificultad en realidad es la novela. Uno pensaría que serían otros géneros, pero tal vez una novela histórica es más fácil, tienes ese personaje de base que te ayuda, etc. Pero crear esos personajes parece que es lo que presenta más dificultad y que al final consolida a un escritor, aparentemente. Entonces mi pregunta para ti sería, ¿con cuál de todos estos géneros que has escrito te sientes más a gusto, ¿no? más a tus anchas? Mira, tienes razón que la novela es la que consagra a un escritor. Sin embargo, hay casos notables. Borges jamás escribió una novela, ¿no? Pero claro, es verdad que es un caso muy extraordinario. Pero si no, hasta que no escribes una novela, no te consideran un escritor. Y por supuesto tiene sus dificultades, y escribir una novela histórica tiene sus dificultades, porque a pesar de que existen los personajes, tú tienes que hacer que cobren vida, luego tienes que apoyarlos con otros personajes que no son históricos, pero que de alguna manera los acompañan. O sea que cada género tiene su dificultad. Pero si tú me preguntas cuál es mi género favorito, mi género favorito es el cuento. Porque creo que es muy difícil escribir un buen cuento. Si ustedes se fijan, hay cuentos escritos por grandísimos escritores que son pésimos. Pero ¿cómo es posible que Clarín escriba estos cuentos tan malos? Bueno, porque es un género complicado. Hay que crear unos personajes, un ambiente, una voz. En muy pocas páginas, crear un mundo y cerrarlo. Y todo eso tiene que tener una coherencia y tiene que tener un sentido. Así que para mí es un banco de pruebas muy importante. Si alguien consigue escribir un cuento redondo, es un gran escritor. Gracias. ¿No más? Una pregunta, José. Carmen, acabas de decir que desde hace muchos años, seguramente desde los 12, te sentís una extranjera, ¿no? Es la experiencia de vida de acompañar a tu papá, salir de Montevideo, ir, volver, entrar y demás. Yo desde hace 19, 20 años que también me siento un extranjero, por eso entrar y salir. Cuando volvés a Uruguay, a Montevideo, donde se supone que sentís que están tus profundas raíces, están tus afectos, tus lazos más fuertes, ¿también te sentís una extranjera? Incluso hasta tenés pudor a veces hasta para dar alguna opinión como oriental, hasta en el propio seno familiar, porque de repente te sentís o te hacen sentir que sos extranjera. Es una cosa muy extraña porque yo, cuando me preguntan, siempre digo que soy uruguaya. Yo le debo todo a España, le debo mi carrera, mis hijos, mi marido, todo lo que yo soy se lo debo a España. Sin embargo, yo nunca he querido renunciar a mis raíces porque, no sé, primero porque somos un país chiquito y después porque la gente que renuncia a sus raíces no me gusta mucho. Así que yo soy uruguaya por los cuatro costados. Lo que sí es verdad es que cuando voy a Uruguay, primero me llaman la española, con lo cual es como que no te reconocen, como que la española, digo, pero si no tengo una sola gota de española, ni una sola gota de sangre española, pero me llaman la española. Y por otro lado,
se produce ese fenómeno que también retrató Benedetti en un libro que se llama El Desexilio. No sé si alguno de ustedes han leído. Les cuento un poquito, porque Benedetti estuvo muchísimo tiempo fuera del Uruguay y al volver, nosotros los uruguayos somos muy nostálgicos, o sea, puedes estar 50 años fuera del Uruguay que ves la bandera y lloro, y yo oigo el himno y lloro, y los uruguayos somos muy nostálgicos, muy uruguayos. Y entonces Benedetti escribió este libro cuando por fin pudo volver al Uruguay, una vez que ya había pasado la dictadura, y entonces me imagino, porque es humano, es así, pues estaría pensando, cuando vuelva a Montevideo me voy a tomar el cafecito a no sé dónde, cuando vuelva a Montevideo ver ese sauce llorón de no sé qué, cuando vuelva a Montevideo soñando, y de repente llega y vuelve a Montevideo y se encuentra con ese fenómeno que se llama el desexilio. El desexilio es que los que tú creías que te miraban como tu hermano, resulta que ya no, porque tú te fuiste, porque el cafecito tampoco era tan bueno, el cafecito, porque ya no encontraste ese Montevideo al que añorabas, y que entonces al final uno acaba siendo un extranjero en el país que más adora. Es terrible, pero idealizamos. Sí. Cuando estamos afuera idealizamos, ¿no? Es una... ¿Y tomás mate? Pues mira, ni cuando estaba en Uruguay llegué a tomar mate porque era muy niña, aquella cosa tan amarga nunca me gustó, así que tengo otros muchos vicios uruguayos, pero el mate no. Bueno, oye, pues casi un placer conversar contigo. Yo creo que todos vosotros os lo habéis pasado también muy bien. Darte las gracias. Mucha suerte en todo.